Segunda de Corintios capítulo 7, verso 2, dice así: admitidnos, o admitan, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que están en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo de ustedes, mucho me glorío con respecto de ustedes, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Amén. Hasta ahí en principio. Bueno, ahí tenemos al apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios, ya capítulo 7, esta segunda carta. Y él, para hacerles como ponernos en contexto rápidamente, la primera carta que les escribe Pablo a los Corintios es una carta totalmente de exhortación, de llamado al arrepentimiento, de corrección, de enseñanza. Una carta fuerte, una carta dura, donde el apóstol Pablo trataba de corregir el pecado y el desorden que había en la iglesia de los Corintios. Sí, ahí podemos poner que había infidelidades, había fornicación, había adulterio, borracheras, orgías, había falta de sujeción, había problemas en el matrimonio, había problemas en la forma de vestirse, había problemas en la forma de hablar, había problemas en la forma de andar, había problemas de todo lo que se puede imaginar. Esa era una iglesia, que se reunían como nosotros hoy, y cuando hacían esto se emborrachaban y comían como glotones hasta reventar. Ni siquiera comían en su casa para no gastar lo que estaba en su casa y venían a comer en la iglesia. Eso pasaba en la iglesia de Corintios, eso está escrito en Primera de Corintios, para el que no sabe, lo puede leer en otro momento. Así era la iglesia de Corintios. Y Pablo escribe una carta fuerte, llevando a corrección a todos esos desastres que nuestros hermanos hacían en ese momento. No están muy ajenos al día a día, a la vida de cristianos. Tenemos una vida que también va a tener errores, pero en este caso era que la comunidad entera estaba haciendo un desastre a una voz. En vez de decir estamos unánimes en un mismo espíritu, era estamos unánimes en el pecado, hundidos en el pecado. Creo que lo que también movió de alguna manera a Pablo poder escribir de tan fuerte, obviamente que el Espíritu Santo lo guió para llevar exhortación y corrección a la iglesia. Hubo un caso dentro de todos que ya era como, no fue bueno, si faltaba algo más, esto también está pasando, y un hombre de la congregación se estaba acostando con su madrastra. Totalmente bizarro, ¿verdad? Totalmente asqueroso. Bueno, eso pasaba en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo reprende eso, exhorta, enseña, corrige. Y esa carta que Pablo escribe, la primera, es porque obviamente a él le llegó la información de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Entonces él escribe esa carta, envía esa carta a los corintios leen esa carta y los corintios obviamente que tuvieron una respuesta tanto en palabras o en actitud frente a lo que Pablo les escribe. Y siendo así, Pablo hace de alguna manera que llegue Tito a ellos. Tito comparte con los corintios y vuelve de nuevo con Pablo y con los demás y les cuenta qué encontró en la iglesia de Corinto. ¿Qué fue con lo que se encontró? Entonces cuando escucha a Tito, vuelve a escribir una segunda carta, que es la que estoy leyendo, el capítulo 7, que es la segunda de Corintios. Y Pablo ya cambia la forma de escribir. Si ustedes después se toman su tiempo para poder leer la Biblia, van a leer el Corintios y van a ver que la segunda carta no tiene nada que ver en la forma de expresarse que la primera. La segunda habla de una manera mucho más personal. Pablo habla mucho más del ministerio que lleva adelante, de cómo él está viviendo el Evangelio, de las pruebas que está teniendo, de las luchas que están teniendo como iglesia. Y ya no habla tan directamente o tan fuerte como una exhortación o corrección o reprensión directamente, sino que aunque todo está enseñando Pablo con cada cosa que escribe, obviamente Dios a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en esta carta es más personal Pablo, es como la hace más íntima con los corintios. Él se abre con ellos y comienza a compartirles un montón de experiencias y de cosas que estuvo viviendo Pablo y los demás, hasta llegar al capítulo 7.
que encontramos que ahí en el título tenemos regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Así que eso nos da un panorama de qué pasó con la primera carta que recibió la iglesia. Y Pablo en el segundo verso, cuando le digo, dice, admitidnos. Esa palabra admitidnos, que es admitan, yo no dije admitir, no lo leí como está acá en español, no latino, vamos a decir así, sino que le dije admitan, a nadie hemos agraviado. Ese admitir es, en otras traducciones lo pueden encontrar capaz que también, como sean sinceros o abran su corazón a nosotros, sean sinceros con lo que, les voy a decir esto, sean sinceros. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir Pablo con esa palabra. Entonces dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos, como si dijera, se lo estoy diciendo porque ustedes sí lo hicieron con nosotros. Entonces dice, no lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que están en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. ¿Qué es lo que le dice Pablo a la iglesia? Y acá es algo que ya me hace pensar mucho en Jesús. Pablo le dice, yo no le digo esto para señalarlos a ustedes, yo les estoy diciendo que ustedes miren mi vida y nos miren a nosotros que les estamos sirviendo. Admitan que jamás hicimos nada para agraviarlos, ni para corromperlos, ni para engañarlos. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Y le dice, no le digo esto para condenarlos, ya les dije que están en nuestro corazón. Tanto sea para morir o para vivir juntamente. ¿Qué quiere decir eso, morir o vivir? O sea, Pablo está diciendo, si nosotros morimos, morimos por ustedes. Nosotros estamos dando nuestra vida por ustedes. Y si vivimos, vivimos para ustedes, para servirlos a ustedes. Fíjense el amor que tenía Pablo por esa iglesia, tan fuerte, que él es capaz de decir, yo entregué mi vida por ustedes y para ustedes. De hecho, en realidad, Pablo, tanto como nosotros, entregó su vida a Cristo y murió para servir y para vivir para Cristo y por Cristo. Si muero, muero por Cristo, y si vivo, vivo para Cristo. Pero el amor que le tengo a Cristo se refleja en el segundo mandamiento de amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, si yo amo a Dios, tengo que amar a mi hermano. Y Pablo dice, yo si muero, muero por amor a ustedes. Y si vivo, vivo para vivir para ustedes, por amor para ustedes. Entonces podemos decir que, como bien dice Pablo en otras cartas, como en Gálatas, que él ya había muerto y estaba crucificado con Cristo. Y ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. ¿Por qué decía eso? Porque justamente entendió perfectamente lo que Cristo hizo en la cruz por su vida. Y él estaba transmitiendo eso en solo este verso. Y si ustedes recuerdan, Filipenses capítulo 2, lo mismo que dice Pablo acá, lo escribió Pablo hablando referente a nuestro Señor Jesús. Yo, si quieren, se lo leo en un segundo. Dice así, Filipenses 2, lo voy a leer un poco rápido. El verso 5 en adelante, que creo que la mayoría sabe lo que voy a leer. Dice, haya entonces en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él siendo Dios no estimó el ser Dios y decir, bueno, me quedo como Dios, bajo, voy con ustedes siendo Dios y me manifiesto en gloria de manera que puedo hacer lo que yo quiero, no, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si muere, ¿por qué murió? Por su iglesia. Y si vivió y caminó y dio ejemplo, ¿para qué? Para su iglesia, para que sepa cómo debe caminar. ¿Para qué? Para que tengan ejemplo de cómo seguir. ¿Para qué? Para que sepan que Él fue tentado en todo como fuimos nosotros y que Él puede compadecerse de nosotros porque Él sabe lo que puedas estar viviendo y puedas estar sintiendo, no en condición de Dios, sino en condición de hombre. Maravilloso. Ese es tu Dios. Entonces dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esta actitud que expresa el apóstol Pablo en los Filipos de nuestro Señor Jesucristo es la con la que él vivía también. Una persona que había muerto a sí misma y estaba viviendo para la iglesia, y si moría, moría por amor a la iglesia
por el llamamiento divino de Cristo a su vida. Y vos tenés un llamamiento divino de Cristo a tu vida. Y Dios te está llamando a sus filas. Pero no solamente para que seas un espectador o uno más que camina entre la multitud. Porque muchos parece que van a caminar, pero pocos son los que van a entrar en el camino angosto. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Eso no me llama a mí a poder investigar cuál es cuál. Pero sí me llama a mí a mirar mi corazón y saber si yo soy uno o soy el otro. Y esforzarme, ¿para qué? Para poder mirar mi corazón, esforzarme a poder dejar de mirar más afuera que lo que miro hacia adentro. Y poder examinarme de manera que yo pueda decir, Señor, yo quiero caminar por el camino angosto que lleva a la vida. Porque pocos son los que pueden hallarla y entrar. Si me has dado el privilegio de mostrarme la puerta, quiero estar seguro que crucé por la puerta y entré y hallé pastos que me están alimentando. Y no que de repente me encuentre que salí de la puerta del redil, cual oveja rebelde, a comer de lo que comen los cerdos nuevamente. Porque quizá la dieta que estoy teniendo ya no me agrada, entonces busco por fuera lo que entiendo que Cristo no me puede dar, porque eso es lo que uno hace cuando se revela en contra de la voluntad de Dios. Cree poder conseguir lo que Cristo no le está satisfaciendo. Entonces tenemos ese mal entendimiento que creemos que Dios tiene que darme lo que yo quiero. No, Dios te puede dar lo que Él quiere y lo que vos necesitas en todo caso. Y lo que necesitas muchas veces no es lo que vos querés. Entonces, si de repente hoy podés llegar diciendo, Señor, necesito sanidad. Señor, necesito reconciliación en mi familia. Señor, necesito un trabajo. Necesito comer. No tengo para comer, no tengo para sustentar mi casa. Señor, tengo problemas en mi entorno. Bueno, eso es lo que yo necesito, que cambie toda esta situación. No, vos necesitas arrepentirte primeramente. Eso es lo que necesitas. Arrepentirte. Antes que cualquier otra cosa, es arrepentirte. Arrepentirte. Entonces vos mirás tu corazón y decís, no, pero yo soy bueno, hago todas las cosas bien, yo me porté bien toda mi vida. Yo meditaba hoy, si hoy tengo que morir, y si me pongo delante del Señor en ese momento en su presencia, y tenga que hablar con Él, ¿podría decirme por qué te quedaste con eso en el corazón? ¿Podría decirme, por qué te guardaste eso? ¿Por qué te guardas eso contra tu familia, o contra tu hermano, o contra tus conocidos, o contra tu vecino? ¿O por qué te guardaste eso de la niñez, lo que quieras ponerme? ¿No? Podría verlo a los ojos y decir, Dios, yo sé que pagaste por mí, hasta aún con lo que me fui a tu presencia guardado adentro. Pero eso no me justifica para decir, bueno, no lo pongo, no lo confieso, no me aparto. Los corintios, prácticamente el título quema el mensaje, porque hay mucho más para hablar, se arrepintieron. Y después vamos a ver cómo es que, qué es lo que da evidencia que los corintios se arrepintieron. Pero hay algo interesante, porque como vamos a hablar del arrepentimiento en sí, en el contexto de esta iglesia, yo quiero leerles un proverbio, no chino, un proverbio de Salomón. La gente conoce más proverbios chinos que los proverbios de la Biblia. Un proverbio con el que giró en torno un día del niño en esta iglesia, que no voy a decir cuándo fue porque ya no me acuerdo. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y estas semanas estuve ministrando mucho, voy a cambiar la palabra porque bueno, no entienden, estuve sirviendo a otras personas y aconsejando o charlando y compartía esto. El que cubre sus pecados no prosperará, más el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Saben qué pasa? Me he encontrado con esto y se lo comparto para que ustedes miren sus corazones y se cuiden. Muchos confiesan sus pecados,
pero no se apartan de ellos. He estado en presencia de personas que me pueden decir sus pecados, pero siguen en sus pecados. Por eso no me alcanza misericordia. Pero después tengo otro grupo de personas con los que he interactuado que se apartan, pero no confiesan. No, que no salga luz. Fíjate si sale a luz esto. Pero si vos no lo confesás y no te apartás, no alcanzás misericordia. No se trata solo de que escondo todo y te pido perdón y sigo mi vida como si nada. No, se confiesa el pecado y nos apartamos del pecado. ¿A quién se confiesa primeramente? A Dios. Y si es contra una persona a que cometiste el agravio. El tema es ese. Que la misericordia de Dios muchas veces no llega. ¿Por qué? Porque muchos se apartan, no quieren saber más nada, ¿entendieron? Pero parece que todavía no hay como un 180 grados, no cambió totalmente su mente. Parece que hay una pelea interna que no les permite confesar. Otros confiesan con mucha valentía o con mucho orgullo, mejor. Y no se apartan. Es como que con orgullo dicen, sí, yo sé que soy así. Y no me interesa si sos así. Dios te llama a que no seas así, que seas como Cristo. Apartate. No solo lo confieses como una suerte de orgullo. ¿Entienden? Y los corintios, gracias a Dios, estas dos cosas indudablemente las entendieron, si no, no estaría el subtítulo colocado allí, en principio. Entonces, esto hasta el verso número 2, ¿verdad? 3. Vamos a leer el 4. Le dije que, bueno, Pablo dijo que ellos vieran su corazón y vean que ellos no hicieron nada en contra de esta iglesia, ni agravios, ni engaños, ni demás, que estaban en sus corazones, los amaban de tal manera que morían por ellos y vivían para ellos. Y el verso 4 dice, mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto de ustedes, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en nuestras tribulaciones. Mucha franqueza y mucha confianza. Pablo está diciendo que tiene mucha confianza a esta iglesia. ¿Qué carta previa tuvo que escribir un montón de cosas para poder corregirlo? Y Pablo depositaba su confianza en esta congregación. Obviamente que estos primeros 4 versos, Pablo les escribe a ellos ya demostrándole que Tito les trajo la información. Por eso está diciendo que confía mucho en ellos. Por eso dice que me glorío con respecto. ¿Sabes qué me glorío? Me siento orgulloso. Nosotros lo decimos en español así. Lo que pasa es que cuando usamos nosotros la palabra orgullo decimos pecado. Y claro, porque en nuestro español orgullo es pecado, indudablemente. Pero acá está hablando de un sentimiento de orgullo, un sentimiento de me glorío con respecto a ustedes porque veo el cambio que han hecho ustedes, porque veo cómo cambiaron su vida. Y me siento feliz, si quieren poner otra palabra. Igual algunas traducciones la van a encontrar como me siento orgulloso por ustedes. Entonces Pablo se sentía con mucha confianza, tenía confianza en esta iglesia, se sentía orgulloso de ellos, lleno estoy de consolación. O sea, me han alentado. La consolación, cuando el Espíritu Santo consuela a alguien, lo que hace es, no solo decir, ay, por llorar, así, te paso la mano por el hombro, llorar, el Espíritu Santo no te hace eso. Te alienta, te infunde aliento, te levanta. El consuelo no es, voy a abrazarte para llorar contigo, lo estoy consolando, no estás llorando con él. Eso no es consolación. Consolación es ir a la persona que está en un momento de luto o un momento de tribulación, que es angustia, y acompañarlo de manera de poder levantarle su brazo, de poder levantarle su ánimo, infundirle aliento. Entonces cuando alguien se siente consolado por otro es porque le está levantando el ánimo, lo está alentando a seguir. Y Pablo le dice a ellos, lleno estoy de consolación, me han alentado en gran manera, sobreabundo de gozo, o sea, estoy feliz por encima de todas nuestras tribulaciones. O sea, el apóstol Pablo estaba teniendo tribulaciones, problemas, angustias. Pero a él no le importaban las angustias que estaba teniendo, los problemas que estaba teniendo, y después le voy a leer un poquito el 5 y después voy a volver al 4, pero le voy a leer el 5 para que entiendan qué tipo de tribulaciones estaba teniendo el apóstol Pablo. Dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados. De afuera, o sea, fuera de ellos, de su círculo, de su persona, conflictos.
del interior, de dentro nuestro, temores. Temores, miedo, dice otras versiones. O sea que los apóstoles, o Pablo y sus colaboradores, tenían situaciones en las que tenían miedo. No solamente interiormente tenían temores, sino que de fuera tenían todavía conflictos. Pero miren lo que dijo en el 4, se lo voy a refrescar. Estaba lleno de confianza, lleno de sentimientos de orgullo, de alegría, de felicidad, sobreabundaba de alegría, más allá de estas cosas que estaban teniendo. O sea, ¿qué es lo que lo estaba sosteniendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que deseo que hoy podamos entender, entre otras tantas cosas? Que Pablo, más allá de los conflictos que estaba teniendo, exteriores e internos, él podía sentir alegría, podía sentir confianza y gozo, porque su mirada no estaba puesta en esos asuntos que le estaban alrededor, queriendo atribularlo, buscando que quedara ahogado en el miedo, sino que veía más allá de la situación que estaba atacándolo a él, si quieren decirlo de una manera. Y eso que le estaba pasando a Pablo, que él podía, aún estando en esa situación, decir: estoy feliz, siento tremendamente, me siento alegre, lleno de sentimientos de felicidad por lo que ustedes han alcanzado. Eso mismo que Pablo está expresando acá, hay alguien que también lo expresaba, y se lo voy a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 2. Hago estas comparaciones para que también ustedes, además del apóstol Pablo, además de los personajes que puedo leer, además de la cita que estoy leyendo, ustedes puedan colocarse y hacerse una comparación en su corazón de cómo está su vida con respecto a este texto, de lo que voy leyendo, de lo que voy compartiendo. Hebreos 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. El apóstol Pablo tenía puestos los ojos en Jesús, y como estaban puestos en Jesús, Jesús le decía: bueno, los pones en mí, entonces encontrá tu gozo en servirme a mí. Como él ponía su gozo, su mirada en los demás, y amaba a los demás, y disfrutaba de lo que los demás disfrutaban, y se gozaba con lo que los demás alcanzaban, y no era para nada egoísta, porque justamente era tan humilde que disfrutaba de ver a los otros crecer y avanzar. Los problemas que él tenía para él no eran nada en comparación de poder ganar a otros para que lleguen a la salvación de Cristo y puedan vivir sus vidas en santidad. Fíjate vos qué nivel de orgullo tenés en tu corazón, te vas a dar cuenta en cuánto vos disfrutás y amás de ver a los demás crecer en Dios y ponés tu vida al servicio de los demás, o cuánto disfrutás y amás servirte a vos mismo y procurás tus cosas, y cuando las cosas no son como vos querés, ya no sirve a nadie más. Ahí puedes ver cuánto vivís a Cristo y cuánto no vivís a Cristo. Mirá cómo sigue. Dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, escuche, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Sufrió oprobio, sufrió la cruz, el menosprecio. ¿Por qué? Por el gozo que tenía puesto delante de él. Lo que le estaba pasando en el momento, cuando lo estaban llevando a crucificar, cuando lo entregaron, lo que se recuerda hoy es la resurrección. Pero esto pasó el viernes. Entonces, si ustedes piensan en todo lo que aconteció alrededor de él dice que su gozo estaba puesto delante del cual era el gozo, que era el gozo de hacer la voluntad del Padre, a lo que Dios lo había enviado a hacer. ¿Para qué? Para de lo que el Padre le había dado no se pierda ninguno. Y hacer la voluntad del Padre, ¿qué era? Señor, quiero hacer la voluntad tuya, vengo a hacer tu voluntad, Padre. Bueno, mi voluntad es que te des por ellos, es que lo ames a ellos, es que los salves a ellos. ¿Pero voy a sufrir? Sí. Pero no hay mayor gozo que este, que dar la vida por tus amigos. Entonces, el gozo puesto delante de él lo hizo sufrir la cruz, el menosprecio, el oprobio, pero triunfó. Y el ejemplo más claro de despojarte de vos mismo es el de Cristo. Y si hoy la tradición occidental prácticamente es la que recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección, y nosotros como eso suma, porque nos sirve para predicar, nos sirve para poder llevar el mensaje de salvación a otras personas, y pensamos claramente en lo que está pasando en la cruz y lo que pasó en la resurrección, nos
cuenta que Dios nos llama a tener ese mismo sentir. No que te vayas como algunas sectas a crucificarse, a sufrir para sentir ese dolor. Porque ahí hubo mucho más que solo clavos y una corona de espinas, hubo mucho más. Entonces, lo que nos está llamando es, tenés que poner tu mirada, por amor a Dios, en lo que Él ama. Y ahí vas a encontrar, vamos a ver si quieres decirle, tu combustible para vivir día a día, en lo que el Espíritu Santo hace también en los demás. Y cuando vos te entregás por completo a Cristo vas a servir a los demás. Y el amor que sentís dentro y el gozo que sentís dentro es muchísimo mayor a cualquier tribulación o cualquier dolor o cualquier problema que se le pueda venir encima, aún sea físico, aún sea espiritual, aún sea entorno que tengas porque no sean creyentes o lo que quieras que te pase. Cuando vos separaste tu vida para Cristo, no vas a encontrar mayor gozo que servir a los que Él ama. Es el segundo mandamiento. Primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro ser. Segundo mandamiento, amar a los demás como a vos mismos. Si vos me amás, Dios te dice, bueno, vos me amás, sí, yo te amo, Señor. Bueno, andá a amar a los que yo amo. Entregate por los que yo me entregué. Vas a sufrir y vas a pasar mal. Santiago lo dice también en sus cartas. Pedro lo dice también. No se asombren que empiezan las tribulaciones. No se asombren que el apóstol Pablo decía, tengo conflictos y tengo miedo. ¿No te encontrabas con temores dentro tuyo que sos Superman? No, tenés problemas como todos, yo también. Somos seres humanos. Eso nos hace sensibles y eso nos puede hacer llevar a la presencia de Dios. Miren qué interesante, porque la exhortación de Pablo a los corintios de corregirles sus pecados y generarles molestia en el interior, porque qué cosa fea que te digan lo que haces mal, ¿no? Y que te la dejen escrita en una carta y todo el mundo la lea por 2000 años. Porque nosotros vamos a decir, si vos sos el hermano que... No, el Señor lo perdonó, no le recuerde lo que hizo. Pero vos quedaste escrito, mirá que a mí me sirvió lo que te pasó. ¿Nunca pensaron en eso? De todo lo que Dios expuso en las cartas, quedaron todos expuestos y a uno nos molesta cuando un pecado lo confronta a otro y dice, vos estás pecando con esto. No, ¿me entienden? No es lindo, ¿no? Cuando hermano, no hagas esto. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué reaccionaste así? ¿Para qué te pones en esa? El otro día, o hace unas semanas, hablaba con una persona, ¿no? De ciertas cosas y charlando y está pasando un momento difícil. Entonces yo le escuché y digo, pero tenés una actitud de adolescente, es una rebeldía adolescente, como si no fuera cristiano. Es esa rebeldía adolescente que la persona se cierra, ¿viste? Y empieza a hacer todo lo que no hacía antes. Y es como un llamado de atención, para que esté levantando las manos, miren lo que hago que está mal, miren lo que hago que está mal, estoy enojado. Yo digo, bueno, no puedo creer que esté con esa actitud. Pero pasa, le puede pasar a cualquiera de nosotros. De hecho, nos ponemos así cuando el pecado nos está, de alguna manera, ya nos está dominando y Dios de alguna manera dice, no está correcto esto. Y cuando se vislumbran los errores que están por detrás, es cuando empezamos a incomodarnos más. Imagínate entonces la iglesia de Corintios que Pablo le escribe una semejante carta poniendo todos los asuntos para que se lea. Es como si yo le digo, hermano fulano, te dice que no hagas esto, porque la carta se tenía que leer a la iglesia, no era léela cuando llegues a tu casa porque dice cosas de vos. No. Lean esta carta y después se la pasan a las demás iglesias. Yo voy a hacer una carta de ustedes y después se la voy a repartir a todas las iglesias. Llévenla a las demás iglesias para que cada uno sepa lo que no hay que hacer. No, porque Dios no juzga a nadie. Dios es el que ama disciplina, hermano. Miren, entonces dice... bueno, en el nivel 4, para hacer la referencia, como Pablo tenía los ojos puestos en los corintios, de manera que eso lo sostenía más allá de sus conflictos y sus miedos. Y yo pensaba en eso, y hablando de lo serio, ¿no? más allá de las sanas bromas que podemos decir. ¿Cuántos de nosotros podemos encontrarnos en conflictos o con temores? Y de hecho, cuando empezamos a acercarnos a Cristo, vamos a comenzar a ver que empiezan conflictos o temores. Como si todo empezara a confabularse, ¿no? Hay como una conspiración que busca arrastrarme de nuevo a lo que yo era antes. ¿Verdad? Bueno, sí existe esa conspiración en realidad, espiritual, totalmente. Pero ni los apóstoles eran exentos a eso. Pero como les dije, ¿qué nos sostiene? Bueno, primeramente el Espíritu Santo que nos hizo y nos guió al arrepentimiento, conocimos la verdad nos hizo verdaderamente libres. Pusimos nuestra mirada en Jesús, buscamos imitarlo, el Espíritu Santo nos sostiene en nuestras debilidades.
y podemos ver que más allá que está nuestro cuerpo en conflictos o ataques o lo que fuera, más allá de eso podemos ver hacia adelante y poner la mirada en nosotros y ver como lo mismo que el Espíritu de Dios hizo en nuestro corazón hacia los demás. Que aunque tengas un día triste o cansado, o vengas con miedos o temores o alguna circunstancia que escapa de tu persona pueda estar golpeando tu corazón o tu mente, por encima de eso está un Dios todopoderoso, soberano, que sabe lo que hace y que nada se le escapa de su mano. A veces pienso, recuerdan como, bueno, capaz que no, en la primera carta Pablo les dice incluso que aquella persona que estaba cometiendo tal agravio sea entregada a Satanás, para que de repente, en el peor de los casos, su cuerpo sea destruido, pero su alma se salve. Esa autoridad era obviamente únicamente el apóstol Pablo, porque el apóstol no vamos a estar diciendo, bueno, entregamos a este hermano a Satanás, que Dios tenga misericordia de él, no. Sino que era una situación tan grave que Pablo decía, bueno, está, se terminó, entregado a Satanás, nosotros no tenemos nada que hacer con él. Por encima de Satanás está nuestro Dios. Si tiene que irse de cuerpo, se irá a la presencia del Señor si realmente conoció a Jesucristo. Ahora, nuestro Dios, no nosotros, que obra de maneras que muchas veces no podemos comprender. A veces, ¿saben qué es lo que sucede? ¿Por qué el cuerpo fue destruido por Satanás? Vamos a decirlo de alguna manera. En el caso de esa persona al final no pasó eso, ¿verdad? Se arrepintió y volvió al Señor. Pero la manera en la que una persona se destruye es haciendo su voluntad. Cuando Dios de alguna manera dice, bueno, es lo que vos buscás, es lo que vos estás entendiendo que querés hacer, es lo que vos apuntás en tu vida, llegaste hasta donde llegaste por tus fuerzas, perfecto. El resultado lo vas a encontrar cuando cruces de este lado de la vida a la vida espiritual. Te vas a dar cuenta que fue lo que sembraste. Entonces, las personas que andan en rienda suelta en su voluntad y se glorían de sus obras, no se van a poder justificar delante de un Dios santo, de un Dios perfecto. Los otros, aquellos que ven su condición y saben que no son perfectos y fallan todo el tiempo y no merecen ni siquiera la salvación y saben que hay un Dios todopoderoso que envió a su Hijo por amor y ponen su confianza en el Hijo de Dios, eso alcanza salvación y perdón. Entonces hay como dos formas de vivir: o vivo abrazando el orgullo creyendo que Él me va a salvar, o crucifico mi orgullo y miro la cruz de Cristo con una mirada de fe y vivo mi día a día entendiendo que fui salvo por gracia y no por las obras que yo pude haber hecho, no porque soy buena persona. Verso 6. Miren cómo sigue. Pablo tenía conflictos y temores, pero dice el 6: pero Dios, que consuela a los humildes o a los desanimados, nos consoló, nos animó con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber de su gran afecto, su llanto, su solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Bueno, freno acá porque acá hay un montón de cosas que tenemos que ver. Pero Dios, que consuela a los humildes, a los desanimados, nos consoló con la venida de Tito. Yo pienso esto también, ¿no? Algo que me hace pensar mucho. Fíjense como el pecado, quizá de uno al principio, el más grave, que hablamos del hijo con la madrastra, ¿no? ¿Cómo afectó a toda la comunidad de Corintios? Afectó al apóstol Pablo, afectó a Tito y una cantidad de más. O sea, un error en una persona que cree que es mi error y yo lo tengo que pagar, sí, pero es como una bomba de tiempo. Cuando explota, lastima a todos los que están alrededor y llega a lugares que capaz que no pensó que podía llegar. Es impresionante. Gloria a Dios. Me estaba acordando no está presente, pero me voy a tomar el atrevimiento. Me estaba acordando de Tao, me emociono, porque cuando él llegó al Señor, me acuerdo que una vez hablábamos, y él me dijo, tengo que ir al cerro o golpear puerta por puerta allá porque le robé a mucha gente y le mentí a muchas personas. ¿Qué hace eso? ¿Quién se va a levantar un día y decir, voy a ir a pedirle perdón a las personas porque las lastimé? Eso lo hace a una persona que nada más pudo conocer el amor de Dios y fue transformado, que se siente totalmente libre de la culpa. Dios es el que consuela a los humildes, anima a los humildes, a los desanimados.
Y Tito estaba preocupado también por esta iglesia, y él se fue hasta allí, fue realmente consolado, animado por ver el cambio de la iglesia y volvió a contarle al apóstol Pablo. Ese hermano tenía un problema con la murmuración terrible, ¿no? Porque se fue a una iglesia a meterse adentro, a ver qué pasaba y a contarle a otro hermano. Eso es espantoso. En amor, ¿no? A veces escucho que ustedes me pueden decir alguna cosa o algo preocupado por otro, y eso no es murmuración, eso es amor. No malinterpreten, no es... ¿Ya lo sabés, pastor? Sí, ya lo sé, porque alguien te amó y vino a contármelo. Ah, eso es murmuración, no. Murmuración es cuando quieren murmurar para lastimarte, para herirte, porque no te aman. No interpretes mal. Cuando hablaba con personas que no están en esta congregación y que están pasando momentos difíciles, me decían que frente a sus pecados, ¿no? Se habían encontrado que estaban solos, que no había nadie, que todo el mundo juzgaba. Es una actitud típica del corazón pecador. Y en realidad yo lo que les decía es, bueno, pero en realidad no es que la gente se aleja, la gente no se aleja de las personas porque un día no tienen ganas de verlos más porque hoy amanecen en el infierno. El cristiano que toma distancia probablemente toma distancia porque se aleja del pecado. Porque Dios nos llama a apartarnos del pecado. Pablo le dice a cualquiera que se llame hermano, pero viva su vida de una fornicación que no le interese cambiar, viva su vida de glotonería, viva su vida mintiendo, viva su vida borracho, viva su vida robando, pone un montón de ejemplos. Algunos que ni siquiera están ahí, que entran también, como les estoy diciendo ahora. Y se dice ser hermano, ni coman con ellos. Ni coman. Tenemos que hacer, eso tenemos que pesarlo, porque una persona cuando camina en un pecado constante, sin ningún tipo de conciencia, querer cambiar. Pero a ver, cuando digo eso, la persona tiene que decir claramente, soy tu hermano, pero ya sé, Dios va a cambiarme en algún momento. No sé, ahora estoy peleado con Dios. Todas esas pavadas que tenemos que escuchar. Gracias a Dios acá prácticamente no lo he oído, pero sí lo he oído con otros hermanos nuestros. Esa persona me está dando más evidencia que no está abrazando a Cristo que lo que está abrazando a Cristo. Le hago un favor enorme si yo me alejo, si se siente mal, si se ofende, porque se va a dar cuenta que en realidad lo que está mal no es el que se aleja, sino su corazón que está alejando a todos los demás. Se la está alejando él mismo. Nosotros seguimos siendo los mismos, seguimos haciendo las mismas cosas, estamos en los mismos lugares, frecuentamos los mismos lugares, es la persona que decidió seguir otro camino que no es el que nosotros compartimos. Ahora, Tito escucha esto, ve acciones, ve características de estos hermanos y vuelve a Pablo a contarle y le lleva eso, ¿no? Le lleva el ánimo. Ya ver a Tito animado, a Pablo lo consoló porque vio la consolación con la que él había sido consolado, ¿no? Y él también al oír a Tito se consoló aún más, se animó, se alentó aún más por escuchar lo que Tito le trajo. ¿Y qué le dijo Tito? Miren, dice el 7, y no solo con su venida, o sea, no solo con verlo como llegó, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber, o sea, les contó, miren lo que le contó, su gran afecto, su llanto, su solicitud por mí, dice Pablo, ¿no? De manera que me regocijé aún más. Bueno, su gran afecto, o sea, cuando llegó Tito, vio un amor en la iglesia que no había en la iglesia antes. Se peleaban por el primer lugar, algunos decían que son de Pablo, otros decían que son de Cefas, otros decían que son de Apolo, otros decían que son de Cristo. Había divisiones, no había interés de conocerse, no había interés de amarse, de servirse. Peleaban por los primeros lugares, no se esperaban para comer, eran un desastre. Entonces, frente a eso, Tito se encontró con algo totalmente diferente, pero fue como llegar y decir, pero nada, con lo que Pablo les escribió, con lo que llegó de este lugar, ¿qué pasó? Bueno, hubo arrepentimiento. Entonces le cuenta y le dice que ve el gran afecto y su llanto. O sea, sienten el dolor. Lloraban porque sentían dolor por lo que habían cometido, porque la iglesia había cometido tal acto pecaminoso y todos los demás pecados que también estaban tirando abajo su congregación, su comunidad. Lloraban, sentían dolor por lo sucedido. Su solicitud por mí, también eso lo llenó de alegría al apóstol Pablo. O sea, su solicitud, ¿qué es? Su lealtad. Y la lealtad que puede ser el respeto y la obediencia que ellos ejercían de manera voluntaria al apóstol Pablo. Así como ustedes de manera respetuosa y voluntaria se sujetan a mi persona porque me tienen confianza, porque entienden que Dios me llamó, porque han visto características de Dios, porque entienden que Dios es un Dios de gracia y todos los requisitos y pero lo hacen con amor, lo hacen con solicitud, en lealtad, así como ustedes entre ustedes y yo con ustedes, porque la sujeción es de unos a otros.
no es por rangos ni por cargos. Ya somos hermanos de todos. Entonces, tenemos diferentes llamados con diferentes responsabilidades, eso amerita una lealtad, la palabra que le molesta al orgulloso, sujeción, que se hace con libertad. Como uno va y habla con otro pastor en libertad y le puede contar sus problemas porque se sujeta en libertad. Bueno, porque entiende que Cristo nos llamó a eso. Entonces miren, dice, su solicitud por mí de manera que regocijemos más. Me llené de alegría por la lealtad que ellos tenían. Porque aunque los entristecí con la carta, Pablo decía, yo admito, fui duro y los entristecí. No me pesa, dice Pablo. Ahí en ese momento, porque obviamente yo Tito le conté lo que estaba pasando. Dice, porque después dice, aunque entonces lo lamenté. Y a vos te puede haber tocado los que tienen familia con sus hijos, o entre matrimonios cuando tienen que corregirse. Bueno, en la vida pastoral pasa muy similar. Cuando tengo que ir a ustedes a decirle algo que está mal, me pesa, lo lamento, me duele como cualquier ser humano, y lo mismo me pasaba al apóstol Pablo, y aún si el Señor caminó y tuvo que corregirnos y dejarnos ejemplos, probablemente, como cuando le decía a los apóstoles, aún estoy con ustedes y todavía no entienden nada, hombre de poca fe, ¿qué estaba haciendo? Se lamentaba, se dolía. Probablemente no sentía nada feliz tener que decir eso, porque obviamente iba a generar en ellos dolor. En los que no conocían a Cristo iba a generar confusión. Y nosotros como en cuerpo de carne estamos, y aún tenemos una vida espiritual donde moran los sentimientos, obviamente que vamos a sentir ese sentimiento que Pablo pudo sentir a la hora de tener que exhortar, reprender o enseñar. Va a sentir eso que dolor, me lamento. Lamento tener que decirte estas cosas. Por eso prefiero ahorrármelas. Pero parece que no entendés si no te digo esto. Es horrible llegar a eso. Entonces, porque aunque los entristecí con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Pero porque veo que aquella carta por algún tiempo los entristeció. Y a veces, cuando uno tiene que soltar a alguien o corregir a alguien o enseñar a alguien en lo que la persona está errando, la persona muchas veces, porque tiene un cuerpo humano y tiene un orgullo obviamente a destruir, va a entristecerse, va a dolerse y puede pasar un tiempo de luto, quizás días, quizás meses, a veces años, dependiendo del dolor de la persona, dependiendo de la característica de la persona, dependiendo del orgulloso que tenga el corazón. Pero miren qué interesante, porque los hijos de Dios que luchamos con el orgullo del corazón, tenemos asegurado que Dios, en su amor, nos va a llevar a Él, tarde o temprano. Dice el 9, ahora me gozo, ahora me lleno de alegría, porque vino Tito y le contó, no porque hayan sido entristecidos. No soy feliz porque están tristes, nadie es feliz por ver triste a otro. Sino porque fueron entristecidos para arrepentimiento, porque han sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte. O sea que Dios permitió esa tristeza, porque vamos a ver un poquito más adelante que hay dos tipos de tristeza que la mayoría cree entender, pero hoy vamos a profundizarlas un poquito más y algunas las vamos a refrescar para que entienda en profundidad. Dice el 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. No te puedes... A ver, yo estoy triste y me arrepiento de mi error, de mis pecados, de mis fallas. Y me siento mal por fallarle a Dios, me siento mal, estoy triste y angustiado porque empecé a odiar lo que Él amaba, que es su iglesia, porque empecé a molestarme con los que Él ama, porque empecé a cerrarme con los que Él me llama a servirle, porque le quité la mirada a donde tenía que poner la mirada. Entonces, cuando me doy cuenta del pecado, estoy triste y estoy mal porque le estoy fallando a mi Dios. Y de esa tristeza no me tengo que arrepentir. Esa tristeza es correcta, da evidencia de que estás siendo guiado al arrepentimiento. Y eso es para salvación. Eso es para salvación. Ahora, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Nunca te encontraste con personas que de repente se han alejado de Dios?
Y el argumento, vos le ves la tristeza, ellos te dicen que están tristes, y el argumento es un problema familiar o un dolor, alguien los ofendió, los lastimaron en alguna congregación, los manipularon, los les robaron, lo que quieran poner. Entonces, el dolor de ellos es que no es el acontecimiento pasado que fue la última gotita para que su corazón se fuera de la voluntad de Dios, sino que ellos comenzaron a mostrar su vida como realmente estaba guardada por debajo de todo lo que parecía cristiano. Entonces llevaron su vida fuera de la voluntad de Dios durante todo ese tiempo que están lejos, hasta que alguien va y les comparte el Evangelio o les trae una palabra para que vuelvan a Dios. ¿Qué pasa? Empieza una tristeza. ¿Por qué? Porque mira todo lo que edifiqué y todo lo que hice en todo este tiempo. No quiero, me pone triste. No estoy tan triste porque estoy haciéndole mal a Dios, estoy tan triste, siento tristeza como el joven rico que no quería dejar su dinero, sus posesiones, y prefirió darse vuelta de irse con todo eso porque a él le costó mucho. Entonces, como le costó mucho y no entendió lo que le costó a Cristo pagar por su vida, se dio vuelta y rechazó el sacrificio de la cruz y siguió su vida como quiso. Nos vamos a encontrar con ese tipo de tristeza en los corazones de las personas. El tipo de tristeza por lo que ellos han generado o han logrado fuera de la voluntad de Dios. Estoy triste. Sé que está mal, sé que está mal. Miren, cuando hablas con personas adictas o cuando hablas con personas que han ido en infidelidad y han formado su vida de nuevo, cuando te encontrás con ladrones, con prostitutas, por decir algo, les toca alguno de esos temas que son las personas con las que últimamente pude haber hablado. Y ellos han degustado del Evangelio y muchos quizás han amanecido Cristo en sus corazones y aún así se entristecen más porque saben que lo que tienen les genera placer. Uno piensa, bueno, Dios, vos sos el Todopoderoso, yo no puedo hacer lo que vos haces. Lo único que me resta es orar y confiar en que vos podés obrar de manera en la que yo no puedo. Y si se vuelven a vos, voy a disfrutarlo tanto, no importa el precio que pueda pagar o los problemas que me puedan venir. Pero si ellos se siguen queriendo deleitar en sus problemas, si ellos sienten la tristeza, no, de estoy ofendiendo a Dios, sé que está mal, porque eso en su mente lo tienen claramente, pero no hay ningún tipo de temor reverente, de respeto a Dios, porque Dios es mi proveedor, pero si yo robo, sigo siendo yo mi proveedor. Y tengo confianza de que yo consigo la plata más rápido de lo que Dios me llamó desde el tiempo de Adán, que tenía que sudar mi frente para poder generar un dinero. Pero yo encontré una más inteligente, Dios. Le saco al que no tiene, entonces puedo subsistir de mejor manera. Entonces la persona, conociendo el Evangelio, habiendo escuchado a Dios, se lamenta y no quiere volver a Dios. ¿Por qué? No, hay problemas siempre en la iglesia, me lastiman, o están para el curro, yo qué sé, pueden poner cualquier cosa hoy en día. Pero el problema no es ese, el problema es que su forma de vida le satisface y le genera más entradas que la vida que tiene. Por decir algo, no sé, una prostituta, un ladrón, personas que ganan el dinero ilegítimamente porque a veces son forzados a llegar de esa manera. Si tenemos que jugar la ley de la palabra, hay que jugar la ley de la palabra, está mal. Dios te llamó de manera honrada a ganar tu dinero. Y a veces no es el dolor de ofender a Dios, es el dolor de esta vida me da estabilidad, aunque me haga mal. Prefiero el placer en corto plazo que cueste y al final tenga el galardón que merece. Entonces, esa es la tristeza del mundo. La tristeza del mundo produce muerte. Esas personas van camino a la muerte. Siempre queda el signo de interrogación, por eso les digo, cuando estén tristes, piensen por qué están tristes. A veces la tristeza... Vos podés venir y decirme, estoy triste porque tengo una gana de llorar, no puedo más ver a mi hermano mal. ¡Wow! Estás casi glorificado. Claro. Porque tu corazón se ha rendido tanto a Dios que es impresionante poder ver cómo estás mal realmente porque otro esté mal. Es maravilloso. Pero generalmente estamos más tristes, ¿tá? No por situaciones de las que Dios tiene que estar ahí, sino en situaciones personales que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Muchas veces están en la voluntad de Dios y podemos estar tristes por cosas que nos pasan, ¿no? Por eso digo, piensen si esa tristeza es producto de un sentimiento legítimo o de un sentimiento ilegítimo.
no sé, ay, no pagué la cuenta, me van a cortar el teléfono, no, pero yo puedo conseguirlo de otra forma, esto voy a hacer la vuelta, voy a buscar la vuelta, estoy triste, me voy a mandar el teléfono. Bueno, Dios te puede probar. No, yo prefiero, yo me arreglo igual, fíjate que lo puedo hacer por otro lado. Por decir algo, ¿no? Porque somos rápidos. Entonces, podemos solucionarlo de una manera ilegítima más rápidamente. O sea, mi tristeza la puede saciar temporalmente. Esa tristeza es del mundo, totalmente satánica. Entonces, totalmente ilegítima. Ahora, cuando nosotros se lo presentamos a Dios y nuestra tristeza va por el lado de decir, estoy mal porque estoy fallándole a Dios, yo no quiero ser deudor de nadie. Dios, estoy mal porque te estoy fallando a vos. No estoy mal porque si tengo la plata y la pago me voy a quedar sin comprarme lo que yo quería, porque lo peor de todo que la tengo, pero si gasto en esto ya no voy a tener para el otro. Entonces prefiero seguir siendo deudor. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es lo que te está poniendo triste en tu corazón? ¿Cuál es ese sentimiento? ¿Que estás ofendiendo a Dios y querés estar delante de Dios bien? ¿O lo que te duele y lo que vas a perder si pones en el lugar que más te está tirando el sentimiento, ¿verdad? Tu administración. Es una buena pregunta. Pero es para ver el corazón y es una herramienta para que ustedes puedan tenerla y pensar cuando ustedes estén tristes. No sé ni si piensan ustedes cuando están tristes por qué están tristes, pero es bueno pensar por qué estamos tristes. De hecho, tenemos que examinar nuestro corazón y eso encierra nuestros sentimientos. Miren lo que dice Pablo en el 11. Porque he aquí esto mismo de que hayan sido entristecidos según Dios. Miren lo que produjo en los corintios, hermanos. Y esto es lo que nos tendría que provocar a nosotros cuando nos arrepentimos. Y si se han arrepentido, vean sus corazones si realmente esto produjo en ustedes. ¿Qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué significa? ¿Qué significa solicitud? ¿Qué forma de pararse frente a esta situación? Se pararon prontamente, con interés. ¿Qué defensa? ¿Qué defensa de qué? Se pusieron a limpiar su nombre, lo que les decía hoy. Pecaron y salieron a tratar de mostrar que se habían arrepentido. No solamente con el sentimiento y no solamente con el carácter, con las acciones. Con las acciones. Fueron a defender el nombre del Señor, fueron a defender el testimonio de su vida, demostrando que habían cambiado. ¡Qué indignación! Se miraban y decían, no podemos creer que hayamos llegado a esto. No puedo creer que hayamos llegado a esto. ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! ¡Y qué vindicación! O sea, qué manera de entender que la culpa se les salió, ya no tienen más la culpa y quieren demostrarle a los demás que ya no cargan con esa culpa porque se arrepintieron. Y pueden ir en libertad a demostrar a los demás. No tienen que esquivar miradas, no tienen que esquivarse, no tienen que evitarse porque son libres. Y los libres hacen eso. Los verdaderamente libres. Entonces, fíjense cómo sigue. Es hermoso. Estamos hablando de una congregación entera que produjo en ellos solicitud, defensa, indignación por lo que habían hecho, temor, ardiente afecto unos por otros. Qué celo, qué vindicación. En todo se han mostrado limpios en el asunto. O sea, en todo han demostrado el deseo de corregirse. No de corregir a los demás, de corregirse. El deseo de corregirse. Eso cuesta, corregirse. Ni siquiera estamos hablando de que ellos entendieron que estaban mal y se arrepintieron y esto empezó a salir de su corazón. Empezó a brotar como una fuente de agua viva, vida. Y eso empezó a manifestarse en sus vidas. La necesidad de limpiar su nombre, la necesidad de demostrar que Cristo cambió sus vidas, de que no ocultan, de que no guardan, de que no atesoran. Por eso le decía, si yo muero hoy estoy delante del Señor, pensaba eso. Habrá algo Dios dentro mío que te mire y diga, oh, sí, lo guardé, Señor. Lo guardé, ya sé, estuve mal. Por eso me maravilló la actitud. Por eso le decía hoy, el que confiesa y se aparta. Y esa confesión es demostrar con tu vida. Es una palabra también en griego, está en romano, homologueo. Es una palabra que demostrar con tu vida lo que confesás con tu boca, de una manera muy resumida. Entonces ellos hicieron eso, demostraron su arrepentimiento, su sentimiento. Lo que había pasado dentro de ellos produjo un cambio de actitud que lo llevó no solamente en la actitud, no, lo veo como con cara más feliz, no, tiene acciones y actitudes que no tenía antes. Entonces eso verdaderamente está arrepentida la persona.
Bueno, acá hay una iglesia entera que se ha arrepentido. Así que aunque les escribí 12, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. Qué lindo el apóstol Pablo, ¿no? No les escribí para hablarles mal de uno o hablarles por el otro. No les voy a hablar de uno o del otro. Les estoy escribiendo a ustedes como iglesia, pero ¿desde qué lado? Sino para que se les hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por ustedes delante de Dios. El apóstol Pablo no les escribió para hablarle de uno o hablarle del otro específicamente. Esta segunda carta, después saber que se arrepintieron. Se arrepintieron, no más del tema. Y siempre se van a encontrar conmigo, yo les voy a decir lo mismo. Si ustedes vienen y me vienen a hablar y me manifiestan un pecado o algo que ustedes ya han cometido y del que se arrepintieron, yo no tengo más nada que hablar. Y no tengo más nada que tocar el tema. Si ustedes tienen ganas de decirme algo más, yo no soy un confesionario. Que ustedes necesitan confesarlo, lo pueden hacer. Ahora, si venís no arrepentido y venís a transmitirme qué tengo que hacer, vas a escuchar lo que no te gusta probablemente, pero lo que sabés. Pero la persona que se arrepiente, no va a hablar más del tema, no se habla más del tema, no se toca más nada. Se arrepintió, no tengo nada que hacer. La sangre de Cristo limpió su pecado, listo, se terminó. Me lo está demostrando con su corazón, con sus actitudes, sus gestos y con sus acciones. Veo su temor, veo su celo, veo su vindicación, veo su defensa, veo su deseo de corregirse, veo todo eso. ¿Qué voy a estar haciendo? Nada, lo voy a alentar. Estoy muy feliz. Eso es lo que tiene que suceder. No es, pero viste que hiciste eso, ¿no? Y no está mal, ya sabe que está mal, ya no arrepentido. No tengo que hacer eso. Fíjense si ustedes lo hacen. Se lo hacen a ustedes mismos de repente o lo pueden hacer a otros. Miren, el 13. Por esto hemos sido consolados en su consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos ustedes. Ese sentimiento, ¿no? De Pablo de una manera amparándolo a Tito diciendo: mira, yo estaba mal por ustedes, pero estaba tan mal por ver a Tito que los amaba, les estaba sirviendo. Tiene quizás mucho menos tiempo que yo en esto, lo que sea, ¿no? ¿Por qué tiene que sufrir con esto? ¿Por qué tiene que pasarle esto? Está pasando mal, la está pasando bien. Pero cuando lo veo feliz, me pongo tan feliz de que verlo, que vino contento a contarme que ustedes cambiaron, que están bien. Es hermoso. Ahí lo que le decía, ¿no? ¿Cuántos terminan siendo afectados por el pecado de uno? Pues si de algo me he gloriado con él respecto de ustedes, no he sido avergonzado, sino que así como en todo les he hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con ustedes es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor. ¿Recuerdan dónde aparece temor y temblor también? Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados, ocúpense dentro de su salvación, lo que hizo Dios por ustedes, ocúpense de servir a Cristo, de ser imitadores de Dios, como hijos amados, sirvan a Dios con temor y temblor. Bueno, ¿qué hizo acá? ¿Qué dice acá? De cómo lo recibieron con temor y temblor. La iglesia de Corintios lo sirvió a Tito con temor y temblor, con respeto, con reverencia, con pasión, con amor. Entonces, claro, Pablo escuchaba todo eso y dice: no me estás hablando de la misma iglesia a la que le mandé la primera carta, probablemente. No, te estoy contando que es la iglesia a la que le escribiste. Realmente reaccionaron, realmente cambiaron. No siguieron en las mismas posturas. Miren. Y su cariño para con todos ustedes es aún más abundante cuando se acuerda de la audiencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo, me lleno de alegría de que en todo, no en alguna cosa, de que en todo tengo confianza en ustedes. Gloria a Dios. Que pueda decirles con una carta, sin haberlo visto: escuchen esto, no los vio, le escribió una carta que andá a saber cuánto tiempo demoró en llegarles. Pero cuando Tito le cuenta, le bastó suficiente para decir: confío plenamente en ellos. ¿Sabes por qué? Porque vio a Cristo totalmente en el testimonio de Tito. Me bastó el testimonio de Tito, de cómo me habló de ustedes, para saber que confío en ustedes plenamente. Impresionante. Impresionante. Fíjense, en el antiguo mundo no había la carta, vaya a saber cuánto tiempo podía llegar. Y el testimonio de Tito, cuánto demoró de ir y venir, todo el tiempo que habría pasado, pero ella estaba seguro que había pasado algo en ese corazón. Habían sido transformados por Dios. No por otros, por Dios.
Y eso le bastó para tener confianza absoluta en ellos. ¿Cuánto más como iglesia nosotros que nos vemos todos los días? Todos los que han obrado, todos los que sirven al Señor de manera más formal, todos estamos llamados a servir a Dios, pero los que sirven en la iglesia a otros hermanos, llamados por Dios. Pero indudablemente el último peso recae sobre mí porque es mi responsabilidad. Si yo no tuviese confianza en ustedes, no podría colocarlos en ningún espacio, por decirlo de una manera. De hecho, si ustedes no confiaran en mí, yo no podría ser su pastor. ¿No tiene sentido? ¿Entienden? Dios es el que da testimonio por el Espíritu Santo en nuestras vidas de lo que hacen nosotros y a través de nosotros. Y nosotros, aún estando entre nosotros, que es más evidente, vemos nuestros errores y nuestras virtudes, podemos depositar plena confianza cuando vemos la obra del Espíritu Santo obrar en nosotros. Pero hermanos, prestemos atención a esto. El arrepentimiento es fundamental. Una vida de arrepentimiento. Yo sé que vos sos así, pero veo cómo te arrepentís. ¿Qué pesa más? El arrepentimiento. El después. Toda la vida. Porque veo el celo, veo su clamor, veo su pasión, veo su servicio, veo su entrega. Es lo más lindo. Veo a Cristo. No sé si ustedes pueden ver eso en esta carta, si están escuchando lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Pablo se gozaba, regocijaba del arrepentimiento de nuestros hermanos. Pero ellos mostraban verdaderamente arrepentimiento. Y si es un domingo, como le llamamos tradicionalmente, de resurrección, la pregunta obvia que anda por todas las redes y por todos lados es, no es un Viernes Santo, son vidas santas. No es un domingo de resurrección, es que la resurrección de Cristo haya amanecido en tu corazón. Para salir de acá y seguir viendo cómo vivís siempre no tiene sentido alguno, no te salva. Todo lo que fuimos llamados nos llamó a tomar la cruz, a negarnos a nosotros mismos y a seguirlo. Hasta el fin de los días. Hermanos, aliéntense, siéntanse felices de que Dios conoce sus fallas y que Cristo los ama y nos ama y ve mis fallas, de tal manera que nos trae un mensaje para saber cómo luce el arrepentimiento en la vida de una persona. Es la tabla de medir para vos y para mí en mi vida, cuando yo fallo a Dios. No es algo que llena el ojo, va de lo más profundo del ser.